y ¿qué más? Entrevistas. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy, la última parece ser del 2020. Ya terminó esto. Mañana empieza otro, bueno, no mañana, literalmente, en unas semanas empieza otro año, todo va a ir mucho mejor. Por cierto, estaba escuchando de esos astros que se preparan para tu destino y que no tomen decisiones precipitadas de aquí hasta febrero, porque en marzo apenas vamos a salir de la trayectoria de Saturno. No me hagan caso tampoco. Por lo que voy a poner triste, marzo es mi cumpleaños. Bueno, leyeron el capítulo, cuéntenme, ¿qué encontraron? Voy a buscar un efecto de rodadera en donde se pueda ver cómo pasa el tiempo y una rodadera por el desierto cuando hago esas preguntas. Qué feo, nadie leyó, los cuatro grupos, ni uno leyeron. Está bien que vean en mí una deidad de la psicología donde todo se me tiene que creer como se dicta, punto y coma, pero no es para tanto, muchachos, oigan, hay que formarse un criterio. Bueno, vamos a ir revisando un poco la lectura. Ya pusimos un contexto la clase pasada, pudimos observar que dentro de la práctica de su ejercicio profesional, pensemos que estos reportes van a ser solicitados por un médico, psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, neuropsiquiatra, profesor, profesora, departamento de recursos humanos. Entonces, vamos a tener que ofrecerles estos resultados. Pero la forma de poder obtener estos resultados no necesariamente o no exclusivamente la vamos a tener solo en la proyección solo en la proyección de los resultados que tengamos directos de la prueba, sino es un proceso también de diagnóstico, es un proceso de reconocimiento de la persona con la que estamos participando de pe a pa. Incluye observarlo, cómo toma la sala de espera, incluye cómo es que existe el contacto y el vínculo con nosotros, incluye muchas cosas, compañeros. Entonces, para esto es que les pedí realizaran la revisión del capítulo 15, observaciones y entrevistas, porque las observaciones nos van a permitir entender todas las características no tácitas del proceso de exploración, ¿vale? Es lo que vale la pena prestar, que se deben de hacer observaciones a las precisiones. ¿Cuántos de ustedes no conocen nuevas personas y en el momento de presentarlos decimos, hola, somos los psicólogos, yo soy psicólogo, y el payasito, el chistosito nos hace, ay, ¿de qué estoy pensando? Ay, a ver, soy Aries, dime, ¿de qué, cómo soy, cuál es mi personalidad? ¿No? Es un meme, pero en muchas situaciones reales. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cometemos el enorme error de pensar que estas formas de expresión, que estas formas de intención psicológica, donde utilizamos tecnicismos, donde utilizamos procedimientos, donde utilizamos heurismas para poder tener una perspectiva más precisa de la gente con la que estamos abordando, lo queremos abordar para la vida cotidiana. Hay una gran recomendación, un gran consejo que alguna vez dijo un profesor que me dio clase: para ser feliz como psicólogo hay que tener dos habilidades, hacerse un poco tonto y hacerse un poco loco, porque si una vez que vamos perfeccionando nuestra forma clínica, nuestro ojo clínico, pues muchas cosas tienen sentido, hasta cuando no deberían de tenerlo en el contexto donde estamos viviéndolo. ¿Me Un dicho de psicólogos: si no te están pidiendo un consejo, eso es agresión. Nosotros no vamos a emitir un juicio clínico, nosotros no vamos a emitir un juicio diagnóstico, a menos que nos estén pagando por ello. ¿Por qué? Porque si no es
una agresión a las personas que estamos haciendo eso. Somos arma blanca cuando se trata de contextos de manipulación, cuando se trata de contextos de expresión, cuando se trata de observación, y no es justo para la gente que convive con nosotros y no es justo para nuestro propio desarrollo humano. Sin embargo, obviando que las observaciones clínicas deben de hacerse en contextos clínicos y no en la vida cotidiana, pues vamos a esperar que este capítulo nos haga más bien para el proceso diagnóstico, para el proceso de evaluación e intervención que tengamos con nuestros muchachos. De las primeras técnicas es una llamada observación participante. ¿Qué entienden por observación participante, muchachos? Nos dice Sara, estar inmerso, nos dice Diana, estar inmerso en la participación. Exacto, entendamos que existe un proceso dialéctico. Este proceso dialéctico es la relación entre un objeto y el observador que observa al objeto. Entonces, cuando nosotros como sujetos observamos al objeto en un proceso dialéctico de comprensión de la realidad, cuando nosotros como sujetos observamos al fenómeno objeto dentro de la condición de la comprensión del mismo, también en la observación participante estamos absortos al fenómeno. Si nosotros queremos observar nuestra condición humana, la vamos a observar a partir de nuestra situación y nuestra posición personal. Y en ese contexto vamos a entender dificultades a lo largo del proceso de lo mismo, del proceso de observación específica. Uno de los ejemplos más cotidianos, creo que para mi generación, porque realmente no veo que muchos estudiantes tengan el concepto, es el trabajo de Diane Fossey, por el cual se inspira la película Gorilas en la Niebla, en donde la participante se fue a ingresar, se fue a meter a la selva para convivir con primates, para convivir con gorilas y hacer estudios, no recuerdo el término, etnológicos o etológicos, o sea, de comportamiento de la conducta animal, que a veces, solo a veces puede ser referente para el comportamiento de la conducta humana. En ese caso, ella se volvió parte de la manada, pero podemos a partir de esas experiencias buscar la forma en la que se estaría observando el fenómeno. Hay unos métodos, modelos más prácticos en donde lo que se hace es observación participante, en donde el psicólogo se pone la camiseta, organiza grupos, organiza comunidades, organiza células, y pueden generar un cambio en la perspectiva de algunos aspectos de la comunidad. Etológicos, muchas gracias, Sara. En ese sentido, podemos entender, podemos observar de mejor forma cómo se van caracterizando los momentos de margen durante todo ese procedimiento. Bueno, tenemos también pruebas de situación en donde estamos controlando las características de observación. En este caso buscamos pues una forma de capacitación más específica para pasar ciertos exámenes, para pasar ciertas condiciones. Cuando se trata de psicometría es bien complicado porque, bueno, hablemos un poco de psicometría y observación participante. ¿Ustedes notaron que cuando estaban aplicando las pruebas algunos niños no les prestaban atención? Se aburrían, se iban, en general estaban como extraños, ¿no? No aguantaban las pruebas, aunque duraban 20 minutos, los muchachos hacían lo que querían. Bueno, es porque a veces las pruebas se tienen que llevar con cierto procedimiento personal, se tienen que llevar con cierto procedimiento individual en donde se logre observar, en donde se logre entender todos estos procesos.
e irlos como forzando, e irlos como involucrando. Llegamos, hacemos rapport con el niño, utilizamos un ambiente específico para que el niño se sienta adecuado y vamos forzando, no forzando, sino motivando, instruyendo, capacitando, acercando las características que se tienen a las situaciones que van a pasar con el niño, ¿sale? Y así lo mantenemos con la atención suficiente, 45 minutos, 50 minutos para seguir avanzando al proceso de evaluación. Estamos interviniendo en los resultados no porque la respuesta viene directo del niño, pero sí estamos haciendo participación en el momento del proceso de intervención, ¿vale? Observaciones clínicas, lo que yo les estaba diciendo. En el momento de enfocarnos durante un objeto, una situación, un fenómeno de la cotidianidad, pues sí debemos de hacerlo desde una perspectiva profesional. Ahí va una recomendación que nadie me está pidiendo. Yo les recomiendo que si van a empezar en la práctica clínica, consigan un consultorio. Hay muchas personas que están promoviendo la consulta en pantalla, la consulta en línea, que se está promoviendo ¿sabes qué? Voy a la sala de tu casa y ahí tomamos terapia. Con suficiente experiencia creería que es positivo. O sea, es un marco teórico que al final llega y funciona. Pero cuando se trata de entender las condiciones de iniciar con un ojo clínico, sí les recomiendo que sea en un lugar fijo, en donde ustedes aprendan a observarse y aprendan a observar los casos nuevos. ¿Quién de ustedes sabe conducir? Ok, ya, Luis. ¿Cómo empezó a conducir? ¿En qué auto? ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias? En un Dart automático. En un automático, ¿cuál coche? Cuénteme. Un Dart, ¿Astral automático? un Dart de la Chrysler. Ya viejitos los carros. Datsun, de la Chrysler. No, Dart, como el Darka. Dart. ¿Ah, todos? Bueno, perdón, es que no. Dark, ya. Ay, pues sí, un carrote. Bueno, imaginemos, pongamos el ejemplo de Luis Alberto. Imaginemos que Luis Alberto aprenda a conducir en este auto automático en un circuito, ¿sale? En un circuito cercano a algún mercado. Dentro de la exploración de este circuito a lo largo, pues vamos a entender que una superficie plana en un solo auto y dando 100, 200, 300 vueltas hasta que nos sentimos suficientes, capaces, adecuados para promover ese uso, esa costumbre, ¿no? Bueno, pregunta, ¿qué pasaría si Luis, la primera vez que toca un auto con la intención de aprender, es el Dark? El segundo día, en la segunda vuelta, utiliza un Jeep, y después utiliza una Caribe, y después utiliza un Datsun, y después utiliza un camión de volteo, y después utiliza una pipa, y después utiliza un Mini, y después utiliza un Atos. Todos estándar, automáticos, o de caja de electrónica, o etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de un solo cambio. ¿Cómo creen que se lleve esta experiencia de manejo? No va a ser lo mismo, vamos a tardar más tiempo para aprender lo básico y vamos a tener ciertas características, ciertas divisiones, ciertas formas
de entender este proceso de exploración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conforme se vaya practicando en un mismo contexto, después podremos ir haciendo algunas variaciones del manejo. Empezar con una automática, cambiar a un estándar, hacer de un auto mediano, pasar a uno grande o pasar a uno más pequeño. Pero hacer variaciones muy grandes durante ese proceso, pues no es algo educativo, ¿me explico? Cuando nosotros empezamos en un ambiente, este ambiente nos facilita esta observación. ¿Por qué? Porque las variaciones de todo van a estar en función de los pacientes y ni siquiera tanto en nosotros, porque los contextos cambian, porque la exploración es diferente, porque tenemos precisamente esa manera de sobrellevar las cosas, ¿sale? Las observaciones clínicas entonces se vuelven eso. Y muchas veces el concepto detrás de esa experiencia es un concepto de integración, ¿cómo explicarlo? Un concepto de integración de inferencia. Debemos de procurar observar las cosas que están observándose distintas al patrón y formarnos de un patrón inicial es manejando todas las cosas que están alrededor antes de las nuevas o grandes cambios en el proceso de entender a los pacientes, de entender las observaciones. Las pruebas psicológicas se vuelven más sencillas conforme vamos aplicándolas una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza, porque nuestra observación va haciendo hincapié en las variaciones que tienen las personas con una misma pregunta, con una misma prueba, con un mismo resultado. Y hacemos observaciones de tiempo, y hacemos observaciones de respuesta, y hacemos observaciones de praxias, y hacemos observaciones de conocimiento. Genial, ¿no? Cuando hacemos observación, entrenamiento de observaciones, buscamos cómo se pueda ir programas base para revisar los aspectos de diferencia entre uno y otro. El programa de exploración iba a estar enfocado en un taller que nos iba a hacer expertos en cómo hacer estas observaciones con cada una de estas pruebas. ¿Sale? No se pudo, ni modo, pero se observa precisamente en función de un paradigma cómo hacemos diferenciaciones, cómo hacemos variaciones de cada uno de estos aspectos y conceptos. ¿Va? Conducta no verbal. La mayoría de las personas se da cuenta de que la comunicación interpersonal no es todo verbal, ¿sale? ¿Qué es conducta no verbal, muchachos? Todo aquello que está con la semiótica de distancias, de proximidades, de cosas no habladas. Lenguaje corporal, pero también símbolos y signos. Un uso de significantes muy complejo, en donde se espera que con características sinestésicas, paralingüísticas, proxémicas, con características prosódicas, podamos tener o podamos hacer el seguimiento de las cosas. Imagínense que yo les estoy hablando de esta manera, muy tranquilo, muy capaces, pero haciendo todos estos movimientos como si fuera italiano. Me dan a entender. Que por lo menos estoy enojado, ¿no? Y es que buscando las situaciones específicas, esas comunicaciones no verbales nos van a decir muchísimas de las cosas alrededor de la conducta del paciente. Si están haciendo pruebas y de repente gesticulan, o de repente dudan, o de repente empiezan a mover la pierna, o de repente empiezan a tener una actitud desafiante, pues bueno, son situaciones no verbales, porque no están contestando más que las preguntas que se les están pidiendo, pero en esa contestación, pues vamos a tener esa proximidad
de interpretación de lo que estaría ocurriendo en el instante, ¿sale? Que, repito, eso no te lo da la prueba, eso te lo da el proceso de evaluación. ¿Va? Un ejercicio para mejorar nuestras habilidades de observación no verbal. Sí les comenté lo de las novelas, ¿no? Sintonicen en el horario que gusten y manden la novela del 10, la novela del 7. Puede ser La Usurpadora, o puede ser Mujer con aroma de café, o no me acuerdo cómo se llaman. Y pónganle mute. Silencien la Amor en Custodia. Ok, Sara, ustedes las mías. Pongamos mute en la novela, ¿va? En ese caso, les pido que se hagan de una historia. Les pido que no observemos lo que estamos escuchando de los diálogos, sino observemos las gesticulaciones, los momentos, la forma de acercarnos con las personas, las distancias, los elementos que estén alrededor, para que a partir de eso, bueno, ahora sí tengamos una perspectiva más amplia, más específica, más limpia de cómo se están expresando las personas a su alrededor. ¿Vale? Hay otros ejercicios como de que vayamos a restaurantes y bueno, intentemos hacernos un diálogo de lo que la gente está conversando, no por lo verbal, sino por la percepción visual, por la observación. ¿Cuál es el otro que vamos a estar observando? Datos biográficos. Entendamos que muchas veces las personas tienen una historia de lo que está ocurriendo que no es necesariamente la historia que está pasando con lo que sucede. Por ello, los motivos de consulta deben de ser explorados con los requerimientos de lo que solicita el profesor, el abogado, el psiquiatra, el psicólogo, el neuro, precisamente porque estas historias van a estar alrededor de la manera en la que nosotros observamos nuestra autobiografía, la manera en la que nosotros observamos nuestras situaciones complementarias, ¿va? En el momento en el que buscamos una entrevista, me gustaría que pudiéramos revisar unos aspectos muy estructurales de qué cosas se debe de procurar, explorar en las entrevistas clínicas. Es la tabla 15.2. Uno, asegurar que el entrevistado tenga confidencialidad en la entrevista. Solo hay dos motivos por el cual nosotros como psicólogos vamos a romper la confidencialidad dentro de la consulta. ¿Cuál y cuál son? Según el manual de ética del psicólogo. Suicidio, ajá, intención, intento suicida o poner en riesgo la vida de un tercero o propia, y la integridad de un menor de edad, exactamente. Exactamente. No saben la cantidad de ocasiones que me ha tocado presenciar como clínico que el psicólogo no supo dar respuesta cuando el paciente reportó ideación suicida en consulta. Que la ideación suicida se convirtió en intento suicida y por eso, bueno, a veces tenemos que meterlo a consultorio. Veamos el otro punto, transmitir un sentimiento de interés y calidez. Cuando leemos, ¿qué es el rapport? Cuando leemos algunos libros de psicoterapia fuertes, rudos, estos libros reportan
precisamente que a veces, si bien la teoría nos va a dar un marco teórico de acción, es el rapport o es el proceso de transferencia y contratransferencia o es alguna de las situaciones, pues lo que más va a estar ejerciendo estas situaciones de cambio, estas situaciones de vida. ¿Explico? Es este proceso de rapport lo que muchas veces va a ayudar a que la promoción del cambio sea bien especial, sea bien tácita en la exploración. Y por ello, pues hay que asegurarnos que exista una buena condición de la exploración, ¿ok? Tres, trata de que el entrevistado se sienta cómodo, y eso no se refiere a que pongamos un sillón de 25,000, 30,000 pesos para que el muchacho se sienta así a dos aguas, sino a que el ambiente sea cómodo, flexible, bien decorado, a lo mejor se promueva un ambiente de gratitud y confort para las personas. Entendamos que vivimos como terapeutas muchos aspectos todavía este, pues de prejuicios dentro del uso de psicoterapeutas o del uso de psicólogos. ¿Para qué voy al psicólogo si no estoy loco? Ir al psicólogo pues, es de personas desequilibradas. No, no, no. Y que es difícil que estas personas acudan a esta consulta debido a eso, debido a que tenemos pues cierta barrera aún, ¿no? En el momento en el que hacemos más confortable, recordemos que nosotros brindamos un servicio y la explicación de brindar un servicio es hacer que exista una cooperación para alguien que necesita un consejo, un andamiaje a lo largo de estos momentos. Denme un segundito, muchachos, permítame, no, ahorita regreso, permítame.
Disculpen, ya ven que esta cosa. Esto, no estoy compartiendo información, ¿verdad? No, profe. Traten de entrar en contacto con sentimientos del entrevistado. No digo que nos volvamos mejores amigos, pero sí que estemos en función de vínculos emocionales. A veces intervenir solamente en una mecánica de situación cognitiva nos aleja de los objetivos principales, que es hacer promover cambios en las personas. Si nosotros estamos en una comunicación muy racional, me queda claro que los muchachos, los pacientes, nuestros usuarios, nuestros clientes, van a entender que cognitivamente necesitan una diferencia, pero no es hasta que logran entender la mecánica de la exploración, ¿cómo explicarlo? De la exploración emocional y de la aceptación emocional, en que se puede hacer que este cambio sea más eficiente. En la exploración psicométrica es técnicamente lo mismo. La ansiedad, la desesperación, la sensación de estar enfrente de una prueba a veces hace que se empeoren las medidas de calificación que tomamos con ellos. Sea cortés, paciente y muestra aceptación. No solamente se les está pagando por un servicio difícil, pero sí pues estamos buscando que los muchachos estén prácticos en la exploración, ¿no? Animamos al entrevistado a expresar con libertad sentimientos y pensamientos, ajustamos preguntas a los antecedentes culturales y educativos del entrevistado. Eso es bien interesante, ¿por qué? Porque debemos de aprender a bajar los grandes términos psicológicos que nos tardan 4 años en madurar, a el contenido abreviado y preciso de los adolescentes que se encuentran en este momento siendo evaluados por nosotros, ¿sale? Observemos cómo las pruebas psicológicas no nos marcan. Recuerdan que cuando se leían las consignas, estábamos alrededor de hacer que estas consignas fueran los más sensibles, los más sencillas y los más comprensibles posible. Y si no teníamos la capacidad de bajar esa información, pues le pedíamos entonces a las personas que lo hicieran. Bueno, leíamos la consigna que tienen las pruebas, ¿verdad? Hay que evitar jerga psicológica o psiquiátrica. Entiendo que a veces el concepto expresado a partir de una prueba es el concepto, o sea, yo no, sería poco adecuado hablar de inteligencia si no menciono el factor G. Bueno, pero al final del día, pues tenemos que decirle a personas que no sabemos si han acabado preparatoria, secundaria, un concepto práctico de la inteligencia, ¿no? De eso sí, habilidad de la persona para comunicar lo que quiere. Hay que evitar preguntas orientadoras. Todos entienden lo que significa una pregunta orientadora, ¿verdad? Como que induce una respuesta. Exactamente. ¿Y por qué? Porque pues, al final es una forma de entender las condiciones. Veamos que las pruebas psicológicas, pues, técnicamente todos son preguntas orientadoras. ¿Por qué? Porque queremos saber el resultado específico o no. Y buscamos a partir de unas condiciones dicotómicas que las cosas se ejecuten o no. Y eso hay que buscarle la orientación, buscarle la mecánica, ¿vale? Comparte información y experiencias personales con el entrevistado si resulta apropiado y el tiempo lo permite. A veces se vale que si tenemos una persona en la exploración y está muy nerviosa, pues podemos decirle algún elemento, algún tipo de manejo adecuado para su nivel sociocultural y para su intención, ¿sale? Oye, mira, Chaparro, yo sé que estás nervioso, pero si en este momento no es un examen, es una prueba,
Y no necesitamos pasarlo con 10, solamente necesitamos que tú lo hagas de una forma muy entendida para que tengamos, pues, los mejores resultados. Yo cuando estaba en tu lugar, también me ponía muy nervioso, pero a los 5 o 10 minutos se me pasaba y me gustaban más los ejercicios que me estaban poniendo a el resultado que iba a sacar. No te preocupes. Sí intervenimos, pero claro que no les damos respuestas. Sí motivamos, pero por supuesto que no justificamos el mal desempeño o el buen desempeño. Utiliza el humor con moderación y solo si es apropiado y no específico. Y eso me gusta incluir también los comentarios de las palabras antisonantes. A veces una grosería utilizada en el momento adecuado permite mayor situación de rapport. A veces adecuar el tipo de lenguaje, el tipo de intervenciones, pues nos permite más esa situación de exploración, ¿vale? Escuche sin mostrar una reacción emocional excesiva, y eso sí es bien importante. A veces ya vimos que el chamaco, que el niño, que el muchacho, ya la regó 5, 6, 7 veces con preguntas que son bien obvias, y les hacemos cara de... Entonces, como que dicen, voy mal, estoy mal, ya la regué, ¿qué pasó? No. Hay que procurar hacer que nuestro aspecto de exploración sea más eficiente y sea más neutro. A veces ahí está llorando la señora moco tendido que fue violada por el abuelo, y nosotros, y no, bueno, ¿es que sea momento de la expresión emocional de nuestro usuario, no de nuestro personal, ¿verdad? Bueno, atender no solo a lo que se dice, sino también a cómo se dice. Recuerden que a veces habla más la gente que calla que la gente que lo expresa. Y momentos, movimientos, elementos son importantes. Les doy un consejo, recomendación. Cuando termine la sesión, avísenlo y presten atención en ese punto. Bueno, ya terminamos. ¿Algo que quiera comentar? No, perfecto. Denle un tiempo específico, denle un momento, para que la persona se pueda arrepentir y diga, no, espera, hay algo que no te dije. Estoy embarazado. No, algo así. Pero denle tiempo, denle oportunidad a que las cosas vayan. ¿Sale? Tome notas o haga un registro lo menos notorio posible. A veces, y esto es algo que me pasaba mucho, cuando trabajaba para la Secretaría de Salud, nos daban un bonche de hojas a llenar, que bien se pueden llenar en 3 horas, nos los pedían llenar en 45 minutos. Y ahí ven, llenando formatos a los psicólogos, a los trabajadores sociales. El objetivo es ese, el objetivo que podamos estar pues muy aterrizados, muy atendidos, y que podamos darle su espacio a las personas, ¿vale? Y pues bueno, en esos casos yo sí era muy franco, ¿sabes qué? Voy a contestar, pero le estoy prestando atención, voy a rellenar mi formato, pero sigo con usted y denme un minuto antes de continuar, ¿sale? Porque al final, pues es de educación, creería. Hay entrevistas cognitivas que en este caso pues buscamos recrear elementos que fueron sucedidos. A veces pasa mucho en la exploración de algunos delitos, pero pues a lo mejor para ambientes más controlados. Hay toda una serie de investigación sobre preguntas de empleo que son permitidas y no permitidas, sobre todo cuando observamos derechos y obligaciones de patrones, así como obligaciones que tienen los trabajadores. Pero bueno, eso lo pueden ir checando poco a poco para mejorar tanto su proceso de contratación de personal como otras situaciones.
circunstancias. Hay unas entrevistas de análisis del comportamiento que utilizan modelos como el modelo racional emotivo de la secuencia ABC, pues que si bien son prácticos para el proceso de exploración, sirven también para una condición de documentación de conductas en psicoterapia individual. Y más o menos se trata de eso el capítulo que pudimos observar como complemento para las entrevistas y complemento para los procesos de exploración. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchachos, estamos cerrando un año que fue muy complejo, que a todo el mundo nos tomó de sorpresa. Estamos cerrando un año que fue difícil en aspectos emocionales, personales, sentimentales y de salud. Creo que ya les había comentado esto, pero hay algo bien difícil en esta pandemia. Antes podíamos pensar en la salud como un premio de consolación. O sea, ¿cómo te fue con tu novio? Pues digamos que tenemos salud. No, ya ni eso se puede hacer. Viene un año quizá igual de caótico, quizá igual de convulsivo. Creo que este fin de semestre nos invita a apreciar lo que tenemos, a apreciar a quien tenemos y a apreciar cómo estamos, porque no todos estamos en las mismas condiciones que el otro. Y si bien fue un año complejo, creo que debemos reconocernos que fue un año que terminó bien, o sea, que terminó en el lugar y la posición en donde estamos nosotros. Vienen fiestas, sé que están estas fiestas muy deslactosadas porque ¿quién quiere festejar bajo estas situaciones? Mi invitación es que, repito, aprendamos a vivir con el día a día, a disfrutar el hoy y a apreciar lo que aún tenemos y conservarlo en la medida de lo posible como una meta, no solamente como un darlo por hecho. Les deseo feliz año, feliz Navidad, una lástima que tenga que hacer esto vía electrónica, pero les mando un fuerte y caluroso abrazo a cualquier lugar desde donde estén escuchando y nuevamente felicidades por terminar este ciclo. Gracias por permitirme conocerlos, una lástima que solo lo conocí así este año y nos volvemos a ver en 2021. Cuídense mucho, felices fiestas. Gracias, profe.